ayúdame, un poquitito de leche. No pasar un día con los niños. Ayúdame, ayúdame. Estoy sufriendo mucho. No pasa a mí un poquito de comida todos los días. No hay lo potable. Ayúdame, ayúdame con mi hijo. Está enfermo, está enfermo. Justicia, por favor, justicia. Mi hijo está enfermo. Ayuda, ayuda, ayuda. Las imágenes terribles hacen parte ya de la historia de México, de la historia de Estados Unidos, de la historia del mundo. La migración sigue siendo un tema importante. Por eso lo vamos a tocar aquí en Debate 22. Buenas noches. Hoy nos acompaña Francisco Ramos. Francisco es maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE, también es profesor de la Universidad de las Américas y de la CAREM. Gracias, Francisco, por estar aquí. Y nos acompaña también Daniel Stein. Daniel es maestro en inglés, maestro de inglés, y también es integrante de la organización Demócratas en el Extranjero. Han habido muchas cosas que han sucedido últimamente, no solo estas imágenes, sino también a nivel internacional y en términos de política. El presidente Donald Trump diciéndole a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, todo va muy bien, me encanta el trabajo que ustedes están haciendo, no voy a amenazar de nuevo con los aranceles, es decir, nos da una palmada en la espalda y de esa forma se va resolviendo o se va avanzando en esta política internacional en medio de esta tragedia humana que vemos no solamente aquí en la frontera de México-Estados Unidos, sino también en muchas partes. ¿Qué nos dice esto de la política, del problema de migración, Francisco? ¿Qué es lo que estamos reflejando con las imágenes y con la política? Con las imágenes, definitivamente una crisis humanitaria de gran nivel, que es un reflejo de lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo, no solamente en nuestra frontera. Es un problema que tiene en gran medida que ver con la globalización y con efectos de ella por la distribución tan desigual del ingreso. Ese 1% de la población que controla más del 90% de lo producido y una gran cantidad de gente que se ve en condiciones de pobreza extrema y que se ve obligada a migrar porque ya no hay soluciones dentro de su propio país. Y otro aspecto, pues los refugiados, aquellos que se ven obligados a huir de sus países debido a la violencia, a las guerras, a las persecuciones, los desplazados debido al crimen organizado. Es decir, es un fenómeno complejo, no es algo simple, es un fenómeno que se está presentando en diferentes partes del mundo. Los datos de Naciones Unidas son contundentes. En 2017 hablábamos ya de 258 millones de migrantes en todo el mundo. Estamos hablando casi el doble de la población de México. Es una cantidad muy elevada. Aproximadamente la mitad son hombres, la mitad son mujeres, un poquito más de varones. Se está incorporando mucho familias, niños, lo cual agrava muchísimo más el problema y genera diferentes situaciones difíciles, que además se complica por el hecho de que esta gran movilidad que se está dando a nivel internacional, pues también está apoyada de alguna forma por el impacto de los medios de comunicación, que genera nuevas expectativas entre las personas, que ven que tienen la posibilidad de poder mejorar sus condiciones de vida migrando, lo cual no es sencillo, de abandonar la patria, abandonar la comida, la familia, abandonar la tierra, no es algo sencillo. Y si la gente lo hace es porque se ve obligado a hacerlo. Y el otro aspecto importante es que los costos de transportación se han reducido muchísimo. Eso crea mucha facilidad para que se mueva la población. Daniel, perdón Francisco, sí. Daniel, sin embargo, digamos, aunque vemos estas imágenes, nosotros veíamos esta imagen de esta mujer que está pidiendo alimento para su hijo, son imágenes que obtuvimos del País, les dimos su crédito, también del Heraldo y de RT, de Russian Today. Vemos la imagen del padre salvadoreño muerto con su hija. Y vimos imágenes hace muchos años de este niño, también en Europa, que quedó en la playa, que fueron asuntos emblemáticos, imágenes impactantes y sin embargo, pues parece que no se sensibiliza la gente que tiene que tomar decisiones, pero tampoco parte de la población, que sigue siendo intransigente ante este problema. Sí, y yo creo que pues hay como unas cosas que hay que destacar ahí. Para mí la intransigencia de
del gobierno, del presidente estadounidense, es un tema que se basa para mí en no entender la diferencia entre nacer igual bajo condiciones desiguales y nacer desigual. Y yo creo que lo que está haciendo, lo que está o sea, como causando con lo que vimos ahorita, es una cosa que se basa en eso, que él realmente no entiende que la humanidad sufre por condiciones desiguales de economía. Claro. Y que esas condiciones son de origen. Francisco nos decía, no es fácil migrar y nos explicaba, y lo hemos visto también en muchos reportajes, en muchas historias, pero es que las condiciones de origen son peores. Por eso la gente se atreve a vivir ese caos y esas tragedias que viven. Daniel, tú eres integrante, como lo decíamos al principio, del grupo de demócratas en el extranjero. Y la pregunta también para ti es, ¿cómo se está viendo en Estados Unidos la política de Donald Trump? Porque de alguna forma él hace ver o hace sentir que esto le está funcionando. Y no sabemos si en Estados Unidos se percibe así también desde la clase política o desde la sociedad. Pues yo diría que desde ninguna de las dos está yendo bien para él. Él es muy bueno en hacer parecer que le va bien. Y básicamente cualquier persona que diga que no le va bien, ahora es una noticia falsa o tiene una opinión inválida. Entonces lo que realmente está haciendo es, pues no podemos decir si está mintiendo porque no sabemos si realmente lo cree, pero lo que dice es absolutamente en contra de la verdad, pero lo hace muy bien. Pero eso no significa que la sociedad lo apoya. Hay una parte de la sociedad, como más o menos una tercera parte, que está así a favor de lo que está haciendo. Pero nunca, en ningún momento de su administración, ha subido su aprobación a más de 50% del país. Más adelante vamos a platicar si esto de alguna forma le puede estar ayudando a Donald Trump para las próximas elecciones y si México está colaborando indirectamente para ayudar o no a que sea reelegido. Y después del corte, Francisco, también me gustaría, porque hay una responsabilidad también en México, como hay responsabilidad también de los ciudadanos, es decir, aquí tenemos que hacer parte todos. Hay una responsabilidad de México y me gustaría que, dado tu experiencia en economía, como internacionalista, nos dijeras si el nacionalismo es realmente una política internacional que podemos adoptar en este momento. Después del corte, continuamos. Estamos platicando sobre el tema de migración, el muro en la frontera, las políticas, cómo se está resolviendo no solamente desde Estados Unidos, sino también desde México. Y Francisco Ramos, tú eres internacionalista, también tienes una maestría en economía y tienes estudios sobre esto. Dinos si la política de México es momento para que en México se adopte una política nacionalista para enfrentar este problema. Y si esto se ha dado en otras ocasiones dentro de la historia, ¿y qué ha resultado de tener una postura de este tipo? Primero yo creo que es muy importante repensar el término de nacionalismo, porque justamente la globalización, como comentaba antes, ha venido a trastocar todo. El concepto de nacionalismo anteriormente tenía un significado y ahora ha cambiado de forma radical, lo mismo que el concepto de soberanía nacional y lo mismo que los alcances de la política exterior. Anteriormente el nacionalismo buscaba crear economías cerradas, economías donde no hubiera respeto a la soberanía, respeto a la no intervención, ese tipo de cosas, que fueron los principios tradicionales de la política exterior mexicana. En su momento eso era válido antes de la globalización porque la mayor parte de la comunidad internacional se organizaba en estados nacionales precisamente, y la política exterior servía como un mecanismo de defensa frente a posibles agresiones o presiones del exterior. Entonces el nacionalismo mexicano se caracterizó por ser un nacionalismo defensivo, que tuvo un gran éxito, un nacionalismo que sirvió, por ejemplo, para recuperar el territorio del Chamizal en la época de
de Lyndon B. Johnson y de Díaz Ordaz. Fue también un nacionalismo importante que ayudó a fortalecer la unidad nacional cuando México se manifiesta en contra de la invasión italiana de Etiopía o del Anschluss, de la anexión de Austria por parte de Alemania. También fue importante cuando México es el único país de América Latina que no siguió a Estados Unidos cuando se rompió relaciones en contra de Cuba en los años 60. Ese nacionalismo le permitió a México convertirse en líder de América Latina y de ser un gran promotor de los derechos humanos. Entonces era un nacionalismo muy importante, pero que además cumplía con una función interna, que era evitar tener presiones del exterior o que agentes externos buscaran desestabilizar al país. Era un mecanismo de fortalecimiento del Estado. Pero cuando llegamos a la globalización, cambia este contenido. Y en este contexto, perdón, histórico, ¿vale la pena ese nacionalismo hoy en día, en el 2019, para México? Desde mi punto de vista, eso es una entelequia, es algo que queda en el pasado. No es algo que en este momento sea importante. En este momento, ser de derecha o de izquierda ya no tiene tanta validez. En este momento las posiciones son o eres nacionalista o globalista, pero sino entendiendo por nacionalista el que busca otra vez tener un mundo cerrado, un mundo hasta cierto punto autárquico, sin tener relaciones con el exterior, y las posiciones globalistas que lo que buscan es crear una gran humanidad. Desde luego hay un problema porque el modelo de globalización pues, se ha basado en esta desigualdad, pero hay otros mecanismos que podrían eliminar esa desigualdad y crear un mundo realmente para la humanidad, quitando los nacionalismos, porque el nacionalismo es una invención humana, a final de cuentas. Claro. En este momento, ¿en qué tendríamos que pensar? En una política exterior más abierta, una política exterior sí defensiva, desde luego, y más en este momento teniendo un personaje como Trump del otro lado de la frontera, pero no volvernos otra vez con esta idea de lo cerrado. Pensar, como en algún momento anunció el actual gobierno, que la mejor política exterior es la política interna, me parece un error. Porque decir esto es decir, nos olvidamos del mundo externo. Y eso no es posible. No existe un solo país en el mundo que no sea interdependiente, que no esté interrelacionado con los demás. Todos necesitamos de todos. Esa es una realidad. Y de alguna forma, Daniel, no sé si desde la política demócrata, republicanos en Estados Unidos se observa algo parecido en Donald Trump. Está como necesidad de pensar que lo suyo, es decir, lo estadounidense, es lo mejor o es lo único bueno, y que de cierta forma no es que necesite aislarse, es que necesita o quiere que nadie más esté con ellos. Yo diría que en general los Estados Unidos tienen una historia como muy conflictuada entre querer aislarse en algunos momentos, como ahora, el gobierno como ahora, o como en los 30, cuando, por ejemplo, no querían aceptar al barco San Luis de Alemania, que venía con refugiados y iban a Cuba, luego a Estados Unidos, y en ningún lado podían acceder al refugio. Y eso ha pasado varias veces, pero a la vez Estados Unidos siempre ha querido ser como, por su parte, como muy imperialista y ha querido expandirse. O sea, la historia del país es una historia de expansión. Claro. Entonces, es un poco conflictuada en ese sentido. El nacionalismo, como bien dice Francisco, es muy ahora como que no vale. Yo diría que no vale aunque se intente valerse. Pero no vale o hay gente que piensa, y eso es lo que preocupa en todo caso, que sí vale y que se necesita. Es decir, tú como estadounidense, porque has vivido en otras partes en Latinoamérica, en varios países, pero conoces muy bien Estados Unidos, y como integrante nuevamente de esta organización, es decir, puedes observar que seguramente hay un conservadurismo o no, tú dinos, regresar a esta posición conservadora, nacionalista del hombre blanco, que fue el que le dio el triunfo a Donald Trump y que está exigiendo de alguna forma que se construya el muro y que haya este tipo de situaciones donde estas imágenes también no los conmueve, es como si no fuera el problema de ellos. Sí, y tengo la perspectiva de que
el nacionalismo que siempre ha estado, digamos, en los Estados Unidos, siempre esto de supremacía blanca y eso, ha estado siempre como escondido en Estados Unidos, desde, yo diría, finales de la Guerra Civil. Y a partir del 1877, cuando se hace el acuerdo entre los demócratas y los republicanos para dar la elección o para otorgar la presidencia en una elección muy debatida y otorgarla al republicano a cambio de quitar a las Fuerzas Armadas del sur. Y entonces se volvió a empoderarse los del sur, que en ese momento eran los más apoyantes a la supremacía blanca. Y a partir de eso hemos tenido muchas olas de un nacionalismo que termina siendo muy anti-inmigrante, como en los 1920, cuando podías ver como letreros en negocios que negaban empleo a los irlandeses, los italianos, los negros, varios inmigrantes judíos. Entonces era muy... hemos siempre vivido muchas olas de este nacionalismo. Y es un péndulo, ¿no? Que ha ido y ha regresado, sí, y a veces sí. está y a veces no está y ahora está. Pero siempre está, pero a veces más escondido y ahora está más a la luz. Francisco, y han habido muchas críticas a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, por la posición que está tomando en este momento frente a Donald Trump y también frente a Estados Unidos. Les parece muy complaciente a algunos. Sin embargo, yo recuerdo que tú alguna vez dijiste, la política, siempre ha habido política intervencionista, mucho más de lo que los gobiernos quieren admitir. Y parece, no sé si haya algún tipo de beneficio en que se tenga esta posición menos ruda. Tal vez sí una política internacional nacionalista, pero menos ruda y menos categórica frente a las decisiones de Estados Unidos. Yo creo que en México tenemos un problema complejo, nuevamente, debido a que la visión del actual gobierno está muy centrada en una visión de la historia oficial, pero del pasado. Y además, el anexo a esto es que no hay una estrategia bien definida. Cuando el gobierno dice la mejor política exterior es la política interior, es un renunciar a participar de la política exterior. México en este momento, el actual gobierno es simplemente un gobierno que está siendo reactivo a las acciones de Trump, pero ha carecido de una estrategia. Hay un autor, me parece que es Salvador García, no quiero equivocarme, Salvador sí es, pero García no recuerdo. El hombre plantea cosas muy interesantes. Él dice que el año pasado, entre el mes de octubre y noviembre, cuando se están negociando el TEMEC todavía, en México hay prácticamente dos gobernantes. Está el presidente saliente, Peña Nieto, y el presidente entrante, que es Andrés Manuel. Hablas de Salvador García Soto, que... García Soto, sí, Salvador García Soto. Lo escribió, ajá. Entonces el hombre dice, señores, en ese momento comienza a intervenir ya el nuevo gobierno en la negociación. Y algo que ya se había acordado en el TEMEC es negociar algunas partes de la cuestión energética. El presidente mexicano se niega rotundamente a ello y en ese momento dicen, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Y lo que ofrecen a cambio es ayudar en la política migratoria. Y ese fue el gran error. Ese fue el gran error que comete el actual gobierno, porque entonces aparece el llamado, bueno, dicen los norteamericanos, el Acuerdo de California, que consiste en que México va a establecer 11 garitas en 11 estados para recibir a todos los centroamericanos migrantes que rechaza el gobierno de los Estados Unidos. Y ese fue el gran error, porque después cuando México no está cumpliendo con ello, en ese momento vienen las presiones fuertes, la amenaza del 5% de los aranceles, el no aprobar el TEMEC, una serie de cosas que el gobierno otra vez no sabe cómo reaccionar y reacciona de una forma inaudita. Mandan de inmediato al canciller a negociar, pero no lo reciben. Sí, la es pregunta, tristísimo. Exactamente, la pregunta que queremos hacernos, y lo platicamos nuevamente después del corte, es si no ya los reclamos, sino puede haber cosas positivas ante esta postura y ante estas decisiones. Vamos a un corte y volvemos con esto.
Bueno, hace unos días el presidente Donald Trump dijo no va a haber nuevamente una amenaza de aranceles a México porque se están portando muy bien y lo están haciendo muy bien y el presidente López Obrador lo está haciendo muy bien y el peso adquirió un valor después de estas declaraciones. Y uno se pregunta, ¿será que este es el camino entonces que le conviene a alguien? Humano no es, pero... Y tú decías algo que había que plantearse la pregunta desde otro sentido. Sí, bueno, a mí me parece que no es, porque México está cumpliendo con el trabajo sucio que quiere Trump. Y con ese trabajo sucio, en frenar esa migración. El tema aquí es realmente hasta qué punto le conviene a México esto. Simplemente para que Trump esté bien, le está ayudando mucho a ganar la reelección, evidentemente está muy contento. ¿Tú crees que sí le está ayudando? Sí, definitivamente ¿Tú crees, le está Daniel, ayudando. que le está ayudando? Pues yo no De lo que podría tú decir vives si lo que hace Andrés Manuel va a tener un efecto directo. La verdad que yo creo que los votantes en Estados Unidos no están prestando mucha atención a lo que está haciendo el presidente de México. Yo creo que están prestando atención a lo que haga el presidente de Estados Unidos, tanto como lo que están viviendo, que los que no están a favor de él están viviendo una vida muy difícil en términos económicos, en muchos casos, en términos de que no pueden pagar la salud y cosas básicas, digamos, de la vida. Entonces, por eso, pues yo diría que lo que haga el presidente de México, no sé si, no puedo decir que va a tener el efecto, o sea, va a salir, digamos, en la campaña, pero lo que Donald Trump utiliza, o sea, la manera que utiliza eso, puede sí tener un buen efecto para él, pero eso depende de cómo lo va a usar, tanto como lo va a usar nuestros candidatos demócratas, que ahora tenemos varios que pues, que tienen una muy buena política, que puede ser el regreso del péndulo, ¿no? En términos pues, históricos, ¿no? ¿Tú sientes que para los demócratas en este momento es sencillo detener a Trump algunas de estas políticas poco progresistas, poco humanas? ¿Se están enfrentando ahora sí que con un muro también en Estados Unidos? Yo digo que tanto como detener a la política de Trump, como promover otra política que no es, o sea, que es una política de futuro, una política que nos trae el progreso que estamos buscando, como lo que están proponiendo muchos de poder proporcionar salud pública gratis o bien fondeado de los impuestos. Eso tanto como muchas otras políticas que están proponiendo para realmente resolver problemas que tenemos dentro de Estados Unidos, que tenemos como o sea, que son realmente lo que está afectando en el día a día a la gente. Y eso, yo creo que enfocándonos en eso es lo que nos va a traer la victoria, o lo que nos puede traer la victoria. Retomando un poco lo que decía Daniel, si se logra construir el muro, si Donald Trump lo empieza, si gana la reelección, es decir, y pasan muchos años, décadas incluso, ¿cuáles serán los costos para Estados Unidos a largo plazo, Francisco, de esa construcción, de ese símbolo? Mira, yo tengo mucha fe en la sociedad norteamericana porque está cambiando muchísimo. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. La segunda ciudad con más habitantes, con más mexicanos, es Los Ángeles. Y desde los años 90, muchos de los mexicanos que viven en Estados Unidos cambiaron la estrategia y en lugar de regresarse a México, de no aguantar las presiones, decidieron tomar la nacionalidad y asumir la ciudadanía. Y comenzaron a crecer y a llevarse a familiares y comenzaron a tomar posiciones de fuerza muy importantes. Les falta el otro pasito, que es realmente comenzar a organizarse ya políticamente y ser una fuente de presión cada vez mayor. Pero los mexicanos son en este momento entre la quinta y la cuarta parte de un posible electorado que esté activo en Estados Unidos. Esto va a significar un cambio en la marea, justamente, como menciona Daniel, eso es definitivo. Y además de que
hay un desgaste del proyecto de Trump, querrámoslo o no. De que se va a reelegir es difícil pensar que no, porque el hombre le gusta, es un gran actor que crea escenarios. El primero es, le pega a Corea del Norte y después aparece en Corea del Norte, es el primer presidente norteamericano pisando allá. Sí, claro. Le pega a México y después le da una sordita y dice, ven, y convencí a los mexicanos, hacen lo que yo les estoy diciendo. Se va peleando y va armando conflictos y los va resolviendo, y eso le va ganando en popularidad. El tipo está en la mentalidad de que el tipo resuelve problemas, de que es un tipo eficiente, efectivo para hacer cosas. Pero la sociedad está cambiando también, y un elemento importante fue que muchos jóvenes no votaron en contra de Trump por no apoyar a Hillary. Y ahorita esos jóvenes se arrepintieron muchísimo y muchos de ellos van a comenzar a salir a las calles, principalmente estos nuevos jóvenes que estuvieron en riesgo de perder sus derechos porque Trump iba en contra, ¿cómo se llama esta ley que tenían? De los jóvenes nacidos. De los Dreamers. Los Dreamers, Ah, de sí, los el Dreamers. Dreamer, el Dreamer. Muchos de los Dreamers seguro se van a organizar en este momento para tratar de pegarle a Trump. Está viva la sociedad Eso norteamericana. también, junto con el hecho de que en general muchos de los jóvenes sean inmigrantes o no, que no votaron, digamos, en el 2016, ahora ven una candidatura muy grande de muchos que tienen políticas que estaban pidiendo muchos en el 2016. Entonces, ahora yo creo que sí hay una buena posibilidad de que veamos una mayor participación. Y eso también, o sea, justamente lo que dices de que hay que ver una participación, o sea, que se está cambiando socialmente la sociedad, demográficamente estamos cambiando mucho. Ahora lo que necesitamos es cambiar la política, cambiar, o sea, hacer que esos cambios demográficos se manifieste en las elecciones, en términos políticos, que estamos ahora viendo un poco con lo que vimos en el 2018, con la como oleada de mujeres que hicieron campaña para varios puestos desde el local al federal, tanto como las que ganaron también, que sí fue, o sea, fue un impacto grande y que no se puede negar, aunque el presidente quiera negarlo. Ojalá tengan razón en los escenarios que se están planteando ustedes mismos y que nos están explicando en este momento, porque sería mucho más favorable, mucho más sensato para el mundo entero tener otro tipo de políticas, tener otro tipo de participación ciudadana, tener otro tipo de mentalidad más humana, más empática y que realmente le sirva al ser humano para poder seguir avanzando. Ya veremos qué va a suceder, pero gracias por estas reflexiones, gracias por explicarnos estos panoramas y por contarnos desde su perspectiva cómo están viendo las cosas hoy en la frontera, con muro o sin muro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.